todos ustedes el día de hoy, 15 de abril del 2021, a nuestra sesión mensual en una colaboración muy estrecha con el American Health Alliance, ACHA, y el capítulo México. El día de hoy tendremos una reunión muy interesante y de antemano agradezco a todos ustedes que se han conectado para compartir estos conocimientos con dos expositoras muy competentes y reconocidas en nuestro país y bajo la coordinación de Víctor Sánchez Trejo, quien también dirige una oficina de transferencia de tecnología con un tema fundamental que son los elementos críticos de los niveles de maduración tecnológica para dispositivos médicos. Solamente recordarles a quienes nos acompañan por la primera ocasión en estas reuniones que ACHA es una organización sin fines de lucro en donde tenemos un interés particular de compartir estructuras y esquemas colaborativos para aprovechar de una mejor forma las tecnologías, siempre pensando de manera holística para crear una sociedad equitativa y sustentable. De tal manera que los invitamos a todos ustedes a unirse a este ecosistema en donde estamos integrados países de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, evidentemente México, y en fechas próximas tendremos a Perú y a Colombia. Un reconocimiento muy especial a nuestros grandes colaboradores en Argentina, Johnny Fisher y Diego Rinaldi, Diego Zucca, quienes siempre nos apoyan para que estos eventos se puedan llevar a cabo. Sin más por el momento y sin abusar de las palabras, solamente presentarles de una manera ordenada a quienes nos acompañarán el día de hoy. Son la ingeniera Delia Oliva Cantarutti, la maestra en ciencias María Montserrat Godínez García y el moderador de nuestro evento, Víctor Sánchez Trejo, y agradecer de antemano a nuestros patrocinadores quienes nos hacen posible llevar a cabo este evento. Sin más, Víctor, por favor, te dejo los micrófonos para que podamos avanzar y entrar en materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Georgina, y sean todos bienvenidos. Creo que hoy tendremos una sesión sin duda muy interesante, enfocada a medir sobre todo los requerimientos regulatorios que los proyectos en el sector salud van necesitando en su evolución tecnológica. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado, hemos conocido proyectos tecnológicos con dudas muy significativas a la hora de hacer crecer su proyecto tecnológico, de llevarlo a la siguiente etapa, desde la prueba de concepto a la validación, a la prueba ya en ensayos clínicos, al escalamiento, a la presentación del dossier en COFEPRIS. Y grandes dudas se concentran en cuáles son mis requerimientos regulatorios de acuerdo a los niveles de TRL. Y el día de hoy, con la experiencia, el conocimiento y esta apertura que siempre tienen Delia y Montserrat, estoy seguro que tendremos muchos elementos de claridad en cuanto a la estrategia regulatoria. Presento a nuestras dos ponentes del día de hoy. Montserrat Godínez es ingeniera biomédica y maestra en ciencias en ingeniería biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es experta técnica en el diseño y desarrollo de dispositivos. Cuenta con 16 años de experiencia en la conducción de pruebas clínicas y preclínicas, así como diseño de protocolos y ciencia de datos. Actualmente es vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, Asociación Civil, y directora clínica y regulación en Alandra Medical SAPI de CB. Lo de los roles lo vamos a explicar más adelantito porque hay una dinámica que Montserrat y Georgina y Delia han preparado para ustedes muy interesante para la sesión de hoy, muy interactiva. Por otro lado, Delia Oliva Cantarutti es ingeniera biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Cuenta con una especialidad en instrumentación médica electrónica, especialista en control sanitario COFEPRIS. Cuenta con 20 años en la evaluación y generación del expediente legal de dispositivos médicos con base al marco regulatorio aplicable. Es auditora ISO 13485 e implementación de sistema de gestión de calidad. Y actualmente es presidenta de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y consultora independiente. Delia y Montserrat, sean bienvenidas. Para iniciar la sesión, vamos a arrancar con un video de 3 minutos que van a abordar justamente los elementos clave críticos de los niveles de maduración tecnológica
en el sector salud. Adelante con el video y posterior al video les explicaré la dinámica que mostraremos hoy en la sesión. ¿Qué son los niveles de maduración tecnológica? Es una herramienta creada por la NASA en un contexto militar que ha sido utilizada en diferentes escenarios. Por ejemplo, en los dispositivos médicos. Facilita la toma de decisiones, ayuda a evaluar y acompañar la evolución de una idea a través de 9 niveles. En los primeros 3 niveles desarrollamos la investigación básica y de laboratorio. Identificamos las necesidades, especificaciones y definimos la indicación de uso y los criterios de aceptación y gestión de riesgos. Determinamos clase y categoría con base en el nivel de riesgo del dispositivo médico. Establecemos estrategias regulatorias y de protección, así como el modelo de negocio. En los niveles 4, 5 y 6 seleccionamos el sistema de gestión de calidad armonizado con estándares internacionales y alineado con la reglamentación local. Creamos y describimos el historial de diseño del dispositivo médico. Construimos los prototipos para verificarlos y enviarlos a validar con laboratorios de tercera partida, estos certificados. Diseñamos los protocolos de investigación de pruebas preclínicas, con animales o in vitro, así como las primeras pruebas clínicas piloto con humanos. Si garantizamos la conformidad normativa desde los 3 primeros niveles y presentamos la evidencia documental, naturalmente la autoridad sanitaria aprobará la investigación clínica. En los niveles 7, 8 y 9, el sistema de gestión de calidad se encuentra en fase de desarrollo e implementación y arrojará las evidencias documentales de seguridad y calidad. Realizamos ensayos clínicos pivotales con seres humanos desde el primer lote de producción. Para obtener la autorización sanitaria es necesario integrar y entregar un expediente con evidencias que generamos en todos los niveles de madurez tecnológica. ¿Se otorgó la autorización sanitaria? ¿Ahora qué? Continuamos el proceso de gestión de riesgos que implementamos en los 3 primeros niveles de madurez tecnológica. Establecemos el proceso de tecnovigilancia a lo largo del ciclo de vida del dispositivo médico hasta su obsolescencia o retiro por innovación. Finalmente, la mejora continua y el mantenimiento del sistema de gestión de calidad son el motor para lograr un proceso de innovación tecnológica dinámico. Es impostergable realizar una tecnovigilancia activa y fomentar el diseño y desarrollo de nuevos dispositivos médicos de manera óptima. Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, AC, Comisión de Asuntos Regulatorios. Perfecto, pues esta es una introducción, realmente el video nos sienta las bases de lo que vamos a estar hablando esta hora y cachito con nuestras expertas. Y el Colegio de Ingenieros Biomédicos, en particular con Montserrat y Delia, diseñaron una dinámica muy interesante y creo que muy pedagógica para abordar la sesión de hoy. Creo que todos de alguna u otra manera conocemos el nivel de madurez tecnológica TRL, si no el video explicó justamente cuáles son los principales objetivos que se presentan en cada una de estas etapas. Y lo que han diseñado Delia y Montserrat es lo siguiente, para que ustedes estén atentos y puedan estar generando también sus dudas sobre el proceso. Va a haber 3 sesiones que tendremos durante este tiempo que nos queda. La primera sesión se abordarán requerimientos regulatorios tecnológicos en los niveles TRL 1, 2 y 3. Habrá un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos que las vayan generando justamente dentro del chat para estar ahí generando una interacción en el espacio diseñado para las preguntas y respuestas. En una segunda fase se abordará TRL 4, 5 y 6, espacio para preguntas y respuestas, 7, 8 y 9, espacio para preguntas y respuestas. Ahora bien, cada una de ellas, Montserrat y Delia, jugarán un rol de acuerdo a la realidad a la que nos enfrentamos cuando estamos desarrollando dispositivos médicos. Montserrat representa una startup, es la emprendedora, la investigadora emprendedora que está desarrollando una tecnología enfocada a la perfusión gástrica y que tiene muchas dudas, está perdida completamente en el tema regulatorio, requiere apoyo porque su expertise es técnico.
no regulatorio. Sin embargo, es un proceso que necesita incorporar para darle solidez y sobre todo validación a su proyecto. Por otro lado, tenemos a Delia, que Delia es una experta regulatoria en el sector, en el aspecto regulatorio, y que va a estar justamente apoyando y aconsejando a Montserrat de qué tiene que considerar durante las diversas etapas de nivel terrenal. Entonces verán que es una plática entre dos personas, emprendedora y experta regulatoria, que estarán aclarando dudas específicas. Y a ustedes les dejamos justamente el espacio de chat y de preguntas y respuestas para que vayan generando sus dudas respecto a cada uno de los bloques y tendremos justamente un espacio para atenderlas de manera específica. Adelante, Montserrat y Delia, con su sesión. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes el día de hoy compartiendo este conocimiento. Muchísimas gracias a Hacha Alliance por permitirnos en este espacio justamente dar y proveer este conocimiento. Estamos muy contentas de poder hacerlo en esta nueva dinámica. Es un verdadero reto explicar estos temas que sean simples, sencillos, claros. Esperemos que eso así sea y pues damos inicio, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, Víctor, por tu introducción. Y así es exactamente como vamos a estar trabajando en estos 3 segmentos. Yo tengo que agradecer a Alandra Medical justamente por que es un desarrollo mexicano, por prestarnos toda su información justamente para presentar este caso el día de hoy, ¿no? Entonces, rápidamente, el desarrollo que ha hecho Alandra Medical a través de estos años, justamente hoy nos vamos a enfocar, es un sistema de vigilancia de lesiones de la mucosa gástrica. Vamos a ir entendiendo qué significa todo esto y cómo llegamos a lo que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir recorriendo justamente todos estos niveles, desde cuando pues esta tecnología era un protoboard, una idea, un concepto, que fue evolucionando a través de los niveles de maduración hasta justamente llegar a un producto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir esta información con todo el público a Alandra Medical. Muchas gracias. Muy bien, pero al inicio, Delia, ¿qué tengo que hacer? Yo no estoy emprendiendo. Dime, ¿qué hago? Estoy en los primeros niveles. Cuéntame, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que esperaría de entrada es que se defina y se acote un alcance. Podemos hablar en esta tecnología de la parte del monitor de propósito específico o podemos hablar del consumible. El tema es que esto ya está trabajado. Inicialmente, ¿cuál era la idea? ¿Y de qué partimos? ¿Y qué evaluamos que exista en el mercado? ¿Y a qué me refiero con que existe en el mercado? ¿Existen tecnologías semejantes? ¿Hay algún estudio o algún recall o alguna evidencia de algo que ya haya funcionado o mejor aún, de lo que no ha funcionado? Entonces, yo puedo tener una idea brillante como investigador. El tema es en el momento en que ese conocimiento, ese impacto que quiero dar, lo tengo que enfocar, porque tengo la investigación básica, tengo la idea, y cómo la voy a llevar a algo que sea de utilidad para adquirir al final un parámetro fisiológico al que voy a asignar un valor que aporte a el sector salud. Entonces mi pregunta sería ¿qué quieres hacer? Antes de contestarte, me gustaría saber qué son esos, qué es lo que no debería dejar de hacer para tenerlo en el radar, ¿no? Pues definitivamente los elementos críticos en estas primeras 3 etapas tienen que ver con qué problema voy a atender, identificar la necesidad y como estamos hablando de dispositivos médicos, tengo que acotarla a las características fisiológicas
y a cómo va a aportar valor esta tecnología, porque también una de las cosas importantes es si es factible y si en realidad me va a dar un parámetro que me permita tomar alguna decisión, tener alguna finalidad de uso. Entonces, el primero es qué problema voy a resolver e identificar estas necesidades. Y esto me va a llevar justamente a que establezca especificaciones, a que empiece a ver qué hay, qué hay previo, y cuando estoy hablando de algo que sea absolutamente disruptivo, o sea, qué es lo que pretendo al momento de proponer esta nueva adquisición de parámetro, de variable fisiológica que estoy adquiriendo. Muy bien. Les comento, esta tecnología justamente se gesta por mucho tiempo en la academia y uno de los elementos críticos que justamente al nosotros adquirir esta tecnología en 2010 fue la indicación de uso. Les cuento un poquito cómo generamos esta indicación de uso, que es una parte de los que considero que es como el alma, por así decirlo, la base de todo lo que vamos a hacer. Primero que nada, pues sí, esta tecnología, Alandra la adquiere a partir del 2010 y justamente trae todo este desarrollo tecnológico, le voy a decir académico, en este momento, es decir, que adquirí una tecnología que se fue gestando en los niveles 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, aquí tengo prototipos, tengo pruebas, pilotos en humanos, en ratas, en cerdos. Sin embargo, todos estos estudios, todos estos artículos, tesis, patentes que se generaron previo a que se adquiriera esta tecnología en Alandra Medical, fue nuestra base para poder justamente continuar o iniciar con el desarrollo de esta tecnología. Lo primero que hicimos es justamente identificar cuáles, en conjunto con los investigadores y desarrolladores que estaban detrás de esta tecnología, que pues son médicos, ingenieros, doctores en ciencias, doctores en electrónica, biomédicos, diseñadores gráficos, desarrolladores de software, etcétera. Vimos que a través de estos grupos multidisciplinarios y justamente de ver en dónde estaba, ellos hicieron ese trabajo de cuáles eran estas fuentes de inspiración, cuáles fueron pues los parámetros que emergieron para que se creara esta tecnología. Esto pues se hace a través de revisiones sistemáticas en diferentes bases de datos. La misma tecnología tiene sus propios desarrollo. Sin embargo, lo mejor que detectamos fueron cuando fuimos cuando se iba a los hospitales, cuando se iba justamente con los clientes, que era donde obteníamos mayor información porque era en el ambiente en donde se iba a ocupar esta tecnología. Pues justamente estos clientes son, pues, ¿quién ocupa esa tecnología? Enfermeras, médicos, etcétera, ¿no? O sea, ¿para quién va dirigida esta tecnología? De ahí, al hacer esta búsqueda de estas necesidades, se tuvieron que transformar. Esa transformación es que una necesidad se transforme en una especificación para que yo la pueda llevar a una prueba y a través de una prueba hacer un criterio de aceptación. ¿Cómo se hace eso? Justamente, pues, por ejemplo, yo necesito un dispositivo que sea embebido porque va a ir en una terapia intensiva, que no pese más de 2 kilos, que sus cables sean
de una longitud adecuada para que pueda estar al lado del paciente sin causar problemas con los demás equipos, porque mi lugar está dentro de una terapia intensiva, por ejemplo. Todas esas necesidades se fueron transformando, se fueron transformando en esas especificaciones, cómo se construiría, qué dimensiones tendría, tamaño, peso, por qué es importante considerar eso, qué método de prueba tengo que considerar, cuál es ese criterio que voy a estar aceptando y cómo funciona, ¿no? Cómo va a funcionar, cómo va a integrarse todo esto en la tecnología. Por otro lado, desde esta etapa muy temprana, hay que estar viendo los riesgos y beneficios. Y ahí, contestando a tu pregunta, ¿hay otras tecnologías similares a esta? Sí, sí hay. Hay tecnologías que atienden la misma respuesta de investigación, a mi pregunta de investigación, sí, sí las hay. Sin embargo, el método que se ocupa en esta tecnología es disruptivo. No existe algo similar en el mercado. Y eso también es un riesgo, ¿no? Entonces, eso se fue gestando, se fue integrando en una matriz que es una herramienta que es para justamente ver no únicamente del producto, sino de todo el desarrollo, cuáles son los riesgos de estar desarrollando esta tecnología. Generalmente estas herramientas las conocíamos únicamente para el producto, pero en este entonces también veíamos que justamente estos riesgos de este producto, cuánto costará, quién lo desarrollará, de dónde voy a conseguir dinero y cuál es pues el siguiente paso, ¿no? Entonces, esa gestión del riesgo, una de las herramientas que nosotros ocupamos fue esta matriz AMEF, que es que justamente mapea y da puntajes de probabilidad, de severidad y de probabilidad de severidad para saber justamente en dónde está el riesgo asociado a lo que yo estoy evaluando, tanto del producto como del proyecto. Entonces, después de como todo este trayecto que pues se hizo con esta tecnología con Florence, únicamente aquí voy a mostrar la indicación de uso para el consumible que es Florence, para hacerlo un poquito más ágil. Entonces, la sonda que se consta de esto, una sonda nasogástrica que le denominamos Athena, es un consumible de este monitor de propósito específico y está destinado a servir como un sensor para realizar mediciones de bioimpedancia en mucosa gástrica. Específicamente, esa es la función. Y está destinado a suministrar también la alimentación intermitente o continua por vía nasogástrica o orogástrica. Esto quiere decir que una sonda, la sonda que se está diseñando, hereda todos los atributos de una sonda que usualmente se ocupa en la práctica clínica, ¿no? Entonces, esta es la indicación de uso. Sin embargo, lo que sí quiero comentar que para llegar a nuestra indicación de uso, sin hacer como todo este proceso, no es fácil. Si no identificamos bien la necesidad, es decir, voy a desarrollar un monitor con una sonda, ok, y si ocupo mi sonda y la desarrollo, pero no tiene las mismas funciones de una sonda nasogástrica, pues entonces estoy limitando a mi tecnología porque van a tener que sacar mi sonda y meter la sonda normal nasogástrica para dar tratamiento o alimentación o lavado, etcétera. Entonces, es muy importante que desde esta etapa muy temprana, para no estar regresando, es que, ¿sabes qué? Necesitaba que tuviera 3 lúmenes, 3 canales la sonda, ¿no? Digo, pues no se consideró y ya tengo todo
todo ya mi diseño y desarrollo está así validado de esta manera, y regresarlo a estas etapas tempranas para satisfacer una necesidad que pudiera ser crucial, eso afortunadamente eso no nos sucedió, pero sí, sí podría suceder si no se hace bien esos elementos. Una vez que justamente tenemos muy claro nuestra indicación de uso, pues entonces ahora sí, hacia dónde va, cómo va a ser mi análisis o qué tengo que analizar, si es viable esta idea a través de pues, los análisis de patentabilidad, y de aquí crear una estrategia de protección, ¿no? Recordemos, estábamos dentro de la parte académica de investigación, desarrollo dentro de una universidad, ya tenían mucho avanzado en este aspecto. Sin embargo, pues esto siempre va evolucionando y cambiando, y hay que hacer como varias veces estos análisis, ¿no? Al momento que nosotros analizamos, vimos la factibilidad de protección y empezamos a hacer nuestra estrategia de protección. Otros actores importantes justamente en este nivel es cómo lo voy a hacer, qué otras cosas, qué otros terceros o qué otros actores están involucrados en esta. Es justamente las entidades regulatorias, pues las entidades de financiamiento, fondos de inversión, organizaciones de estándares internacionales, etcétera. Pero eso estaba todo ahí como bastante revuelto hasta cuando convergemos a que debemos de tener, una vez que tenemos la indicación de uso, tenemos que converger a una estrategia regulatoria para que justamente yo pueda tener el camino a través de esta estrategia muy bien definido hacia dónde va a ir esta tecnología. Hasta en este momento tenía pues mi indicación de uso, sé dónde la quiero probar, sé hacia dónde va y sé ciertas características de esto, ¿no? Pero para poder enriquecer esa matriz de especificaciones, pues tengo que elegir un camino. Tengo que elegir. El camino que se elige en esa tecnología es que nuestra primer meta es obtener un marca GCE, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, por estar en México, hacia un camino de COFEPRIS, ¿de acuerdo? Supongamos que elegí el camino de COFEPRIS. En la parte internacional está las clasificaciones de riesgo, las podemos encontrar como clase 1 bajo riesgo, 1, 2 y 3. De acuerdo a esta clasificación de riesgo, pues son los diferentes requerimientos regulatorios que yo debo de estar cumpliendo de acuerdo a la regulación, y esto evidentemente estoy hablando de mi estrategia comercial, en dónde quiero vender esta tecnología. Monse, estamos teniendo ya espacio para, estamos teniendo preguntas y respuestas. ¿Quieres que las vayamos abordando de una vez para dar tiempo a los otros bloques? Termino con esta última y vamos, porque es antes del bloque. Entonces ya elijo mi camino regulatorio con base a mis características de mi estrategia también comercial. Y por ejemplo, si ya elijo mi estrategia y elijo, por ejemplo, COFEPRIS, debería yo de estar considerando, pues, la normativa nacional que me da estos parámetros, ¿no? Denominación distintiva, denominación genérica, qué tipo de insumo, según el artículo 262 de Ley General de Salud, es caterte de alimentación enteral. Pues bajo esa regulación es un material de quirúrgico y de curación. Es la clasificación del insumo por el RIS, es clase 2, y justamente aquí va amarrado toda esta indicación de uso, ¿no? Sí, adelante con las preguntas. Sí, primero iba enfocada más para el desarrollo. Montserrat, con Jesús pregunta, ¿cómo se reconoce el trabajo de todas las personas, sobre todo en esta fase inicial, en donde están aportándose ideas de muchas áreas? ¿Cómo se reconoce el trabajo de todas las personas que trabajaron antes de comprar la tecnología por Alandra, sobre todo en las fases iniciales? Pues mira,
Se tiene todo un historial justamente de diseño y de la evolución de, de esta tecnología. ¿Cómo se reconoce y si la estrategia de protección fue adecuada? Hay tesis de maestría, doctorado, patentes. Puedes ser coautor de una patente si estuviste involucrado en ese proceso. Estás, por ejemplo, artículos de divulgación científica o artículos indexados, en donde puedes ir contribuyendo justamente con base a la estrategia de protección para no estar ahí invadiendo tu propia tecnología, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo se reconoce? Es a través de la evidencia que se genera. Sí, igual una pregunta muy técnica sobre el desarrollo. Sobre la AMEF, ¿realizaron AMEF de diseño o AMEF de procesos de manufactura? En esta etapa, en estas etapas, fue primero de producto, o sea, del producto, uno como tal la sonda, otro como tal del monitor, y como tal el riesgo que representaba hacia la empresa hacer un proyecto de esta manera. Ok, esta va más enfocada a Delia. Por favor, Delia, y Verónica nos comenta sobre las estrategias de innovación y aceleración en el proceso de investigación y desarrollo. Son procesos largos, son procesos que toman mucho tiempo, son complejos. Sin embargo, no se han visto innovaciones en este sentido. ¿Hay alguna manera de recortar estos tiempos, Delia? Desde luego, y te voy a pedir, Monse, que te regreses atrás, y me encantó que Monse se explayara como investigadora que es. Y entonces, justamente esa visión que se tiene de que el cumplimiento hacia, voy a poner el caso particular, hacia la agencia sanitaria COFEPRIS, es excluyente de justamente la evaluación de la conformidad y de la armonización que existe con respecto a los requerimientos que tienen los insumos para la salud. Definitivamente la forma de acortar tiempos es generar esta estrategia regulatoria y no es un asunto trivial, porque en el momento, y por eso la primera pregunta fue, ¿qué es lo que quieres hacer? Define tu alcance, que en este caso es la indicación de uso. A partir de que tengo la indicación de uso, voy a poder hacer el análisis de la clasificación de riesgo y voy a poder hacer justamente definir la categoría. Esto está armonizado a nivel mundial. Tenemos un trabajo de 40 años a través de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Grupo de Armonización de Trabajo y lo que es ahora la IMDRF. De tal manera que en el momento en que yo tengo definida la indicación de uso, que es el propósito de diseño, que es el propósito justamente de todo este desarrollo, voy a tener que contemplar todos los estándares, toda la normalización, todo lo que existe. ¿Y qué sucede? Por un lado es sumar lo que existe con respecto a cuando estoy usando una tecnología que es semejante a, voy a tomar, como bien dijo la maestra Montserrat, ese conocimiento y ese cumplimiento normativo que va detrás, que tiene que ver con estándares de producto, con estándares de buenas prácticas en todos los aspectos que conlleva, pero adicionalmente, si mi tecnología implica una forma de adquirir, de monitorear, de obtener parámetros y generar evidencia que no existe, me va a llevar a generar el estándar. Mientras tenga, y esto es algo doloroso, cuando llegan los emprendedores a nosotros con 6, 7, 10 años de trabajo y todavía no cuentan con la indicación de uso, y dicen, ya tengo, incluso te llegan con un prototipo que ya creen que ellos es producto, pero no tienen una indicación de uso definida. Y esta indicación de uso va a implicar justamente el riesgo que está asociado. Y entonces tienen que volver a iniciar porque no, si me preguntan cuál sería la estrategia para lograr acortar tiempos, es que este trabajo inicial se haga a conciencia, es que yo no tenga la claridad de la pauta de decir en qué momento es que estoy listo para empezar a hacer pruebas en humano, para empezar a hacer pruebas preclínicas.
primero tengo que definir mi indicación de uso y con esa indicación de uso voy a clase y riesgo y con eso voy a poder definir la estrategia regulatoria. Y es una estrategia regulatoria inicial, pero lo que sí les puedo decir es que se ha trabajado en tener 4 clases de riesgo armonizadas a nivel mundial y la legislación sanitaria que aplica a los dispositivos médicos está armonizada. Es decir, lo que exige COFEPRIS como agencia sanitaria no es algo distinto a lo que exige FDA o a lo que exige Swiss Medical en términos de la evidencia que debo generar. Ahora, la profundidad y los requisitos comerciales que se deriven en cada región se tendrán que sumar a esta estrategia regulatoria. Y yo puedo definir desde un principio que sea local o que justamente dé cumplimiento. Y esta visión de dar cumplimiento, aunque no lo realice en este momento, me va a dar la oportunidad. Piensen ustedes, y permítanme hacer la analogía de los cimientos de la construcción de una casa. Si desde un principio la visualizo como un castillo o la visualizo como una casa para tener 3 pisos o que sea un edificio de 50, esa estructura de base es la que me va a permitir crecer o la que me va a llevar a generar algo parchado en el camino. Si desde el principio y siempre que hacemos como asesor, cuando hago esto con los desarrolladores, es dime tu sueño a nivel tecnológico, hasta dónde quiero llegar. Y eso me va a permitir generar la plataforma que es dinámico, se va a ir construyendo, pero me va a permitir decir, quiero fabricar en tantos países, quiero vender en tantos. Y la indicación de uso, que es el eje, es la base. La buena planeación, ¿verdad? Desde un inicio, la buena documentación ayuda mucho. Vamos a pasar al segundo bloque. Sí. Quiero, Montserrat, una pregunta muy específica de Marco Antonio. Sí. ¿Qué metodología de detección de necesidades del cliente recomiendas para el diseño de dispositivos médicos? Las demás preguntas las vamos a seguir guardando para al final retomarlas. No crean que se nos van a olvidar. Vamos a pasar a la sección 2 después de la respuesta de Montserrat y retomaremos al final preguntas generales. Pues mira, la mejor herramienta es ir una vez que hiciste tu trabajo, ¿no? En laboratorio, revisiones sistemáticas, hay varios métodos de hacer eso, ¿no? Entonces, se hacen grupos focales, se hacen reuniones multidisciplinarias para ir detectando e ir filtrando esas necesidades hasta encontrar realmente la que vas a tú estar atacando, ¿no? En la que le vas a dar solución. No van a ser 5, no van a ser 10, va a ser 1 o 2 o 3 muy relevantes a la que vas a estar atacando. Hay varios, si quieren, al final pongo varios links que pueden ocupar, así como existen los niveles de maduración tecnológica, existen otros procesos en otros países que hacen este mismo proceso de una manera diferente y hay otras herramientas, ¿no? Entonces, también lo menciono, pero al final. Ok, vamos al segundo bloque, Delia. Pero explícame cómo tengo que integrar todos esos requerimientos que veo son normativas, documentos, estándares, cómo los voy a estar integrando, cómo se integran, en qué base y cuáles serían justamente esos. Ahorita ya estoy pues ya ansiosa de desarrollarme, ya tengo mi idea, tengo mi grupo de trabajo, voy a empezar ya a desarrollar, pero pues otra vez, ¿cuáles son los elementos críticos? Porque ya estoy pensando en mi demostración tecnológica, ¿no? Porque ya voy a ver en un ambiente relevante, como tú lo mencionaste, mi sueño hecho parcialmente realidad, ¿no? Entonces, Aquí el punto y los elementos críticos va a ser, en primer lugar, cuando tengo ya identificada la indicación de uso, es justamente los estándares y la normativa que ya existe asociada a él. Y si esta me aplica, me es suficiente o requiero generar algo más. Me implica el que defina cuál va a ser el sistema de gestión de calidad. Y estoy viendo las preguntas y hay una gran confusión. El que yo tenga FDA implica que en Estados Unidos tengo una autorización de comercialización. Siempre me dicen, es que tengo FDA, qué bien. Eso implicó que
la agencia sanitaria recibió la evidencia de buenas prácticas, es decir, ISO 13485 o marca de Comunidad Europea, más la reglamentación del sitio de manufactura, si tienen planta en China, en India, en Costa Rica, en Tijuana. Entonces, lo que sucedió es que se sumaron en este sistema de gestión, por un lado, las buenas prácticas de manufactura, por otro lado, los estándares de producto, las buenas prácticas clínicas, las buenas prácticas de documentación, las buenas prácticas de absolutamente todo. ¿Y cuál es el elemento crítico oculto? Por un lado son los procesos que son soporte, es decir, la parte de recursos humanos, la parte de administración, la parte de toda infraestructura que se requiere asociada para que yo pueda estar generando esta investigación, este desarrollo. Y la evidencia que está detrás es justamente la evidencia documental. Voy a empezar a recolectar información y a generar información. El punto es, ¿cómo la genero? ¿Quién es el personal que le está generando? ¿Qué formato? ¿Qué información es la relevante? Muchas veces con lo que nos encontramos es que hay un gran trabajo y esta evidencia documental no tiene las buenas prácticas documentales como eje. No existe justamente una buena práctica regulatoria. Y si nos vamos a que en este momento, además, estoy en la fase de diseñar y construir los protocolos preclínicos y los clínicos y los reportes de laboratorio, todos estos deben de tener cumplimiento normativo. Es decir, no es suficiente con que yo como investigador haga las pruebas en mi laboratorio. El laboratorio tiene que estar certificado, tienen que ser pruebas reproducibles, tienen que tener yo que espero calificar, encontrar resultados cual y cuantitativos con conclusiones, pero las que requiero presentar, y por eso todo es un proceso, deben ser favorables. Muchas veces llegan a nosotros ya cuando es la integración del expediente para la autoridad con los reportes, con conclusiones que no son a favor de la tecnología. Pero dejen eso, nada más con una forma, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo adicional, ¿no? Cuando yo estoy hablando del acero inoxidable o del acero grado quirúrgico, cuando hablo de un acero que no es de uso médico, la forma que debe tener el reporte de producto, el certificado de producto, debe de cumplir el estándar ISO 15510. Así sucede con cada materia prima, así sucede con cada estudio. Entonces, si me dicen los elementos críticos, por un lado es tener el mapa de todo lo que espero ver y ir construyendo el sistema. En esta primera fase hay un estándar que ayuda mucho al desarrollador y al investigador para pasar a esta fase, que es el 16142. ISO 16142, ¿por qué? Porque es un estándar que me ayuda a conocer de acuerdo a mi desarrollo qué estándares le aplican, cuáles tengo que sumar. Es una metodología para que yo sepa todos los estándares que existen. Entonces, lo primero es lo que ya está descrito y que lo podemos encontrar en algunas bases de datos en FDA, en ECRI, con lo que funcionó y lo que no funcionó. Y después el tema de en esta fase ya comenzar a describir y como estoy comenzando a integrar en mi cabeza el sistema de gestión, es el organigrama y a definir la forma en que se va a plantear la evidencia documental. Entonces, aquí es medular y me pueden decir, es que somos 5, es que somos 10. En ese momento, cada uno de esos actores ya está ejerciendo una función. Y si adicionalmente a esto, en particular en México tenemos dos figuras que son medulares, el responsable sanitario y el representante legal. Y estas figuras tienen que ver con la más alta jerarquía de calidad que le reporta a la alta dirección. El responsable sanitario le reporta a la alta dirección. El organigrama debe de contemplar las figuras legales,
porque esto va a tener que ver en cómo nombro a mis procesos y a mis procedimientos, la interacción de procesos y el procedimiento que voy a ir detallando. Es desde esta temprana fase. Obviamente se va a modificar, obviamente no es la versión final, pero me va a permitir tener claridad. Justamente yo tengo un comentario muy importante. Si en los niveles, el nivel anterior, la evidencia documental tiene las características que comenta Delia, el implementar el sistema de gestión es como más natural. Sin embargo, yo te comento que no fue así en esta tecnología, ¿no? O sea, sí tuvimos que estar justamente para dar este cumplimiento, al ver estos requerimientos, tuvimos que repetir algunos de los estudios que ya habían hecho los investigadores previamente, justamente por no dar cumplimiento a esta evidencia documental. Entonces, si desde el nivel anterior los investigadores ya me hubieran entregado esta evidencia documental con este cumplimiento, pues entonces ahí también se hubiera cortado muchísimo más este desarrollo, ¿no? Por quien nos estaba preguntando eso. Entonces, el punto del 3 al 4, si me entregan un masacote ahí de documentos, bitácoras, sin seguimiento, ni aprobaciones, ni reportes, con Mi ninguna validación. organización, ni nada, entonces, ¿qué pasa? En estos niveles los tengo que desarrollar. Vamos a ver qué hice. Entonces... y aquí algo importante que es crítico es que se hagan los protocolos preclínicos y clínicos sin autorización. Eso es catastrófico, ¿no? Porque es inversión en tiempo, en dinero, y es una gran inversión que no va a poder presentarse ante la autoridad, por más buena intención que se tenga. Ok, entonces, bueno, aquí de manera muy gráfica todo lo que nos comenta Delia. Justamente estamos en la fase ya como tal de una parte de diseño y desarrollo de un dispositivo médico, porque así lo definimos en los niveles anteriores, y entonces ahora sé, con todo lo que me dijo Delia, que y con todo lo que yo decidí como emprendedor, que voy a vender en México y que en una segunda fase también quiero venderle al mundo, ¿no? Entonces yo decido implementar un sistema de gestión de calidad ISO 13485 y me voy también, pues en algún momento voy a también vender en México, y entonces voy a generar mi sistema de gestión de calidad alineado a la 241 y armonizado a la 13485. Aquí hay algo importante que señalas, sí. Monse, que se pueden acortar estos tiempos. Si yo digo, mi fase 1 voy a vender en México y hasta mi fase 2 en un tiempo posterior al mundo. Desde que se plantea el sistema de gestión de calidad, tengo que tener esto claro y trabajarlo en paralelo, porque si no, la construcción del sistema va a implicar, si lo hago en solo México primero y luego al resto del mundo, va a implicar que tenga que reconstruirlo, que tenga que rehacerlo. Si ustedes me dicen armar un expediente o armar un sistema, siempre es más fácil desde el inicio a llegar y parcharlo, porque el resolverlo o el tratar de entender cómo hicieron, porque adicionalmente está la estructura de la alta dirección de el que está patrocinando esto, y va a tener formas y características de cómo visualiza su interacción de procesos. Y lo importante es en el momento de armonizar, el que no se contrapongan. Va a haber sistemas y estándares que se van a sumar naturalmente, y va a haber otros que por la naturaleza del dispositivo tienen que vivir en forma paralela. Lo que sí es fundamental y que tengamos claro en el desarrollo de dispositivos médicos es que ISO 9001 no aplica. Eso es para zapatos. Ok, pues bueno, vamos a ver las evidencias rápidamente porque estamos como sobre el tiempo de
Entonces, cuando yo pienso en mi desarrollo tecnológico, debo de pensar qué elementos estoy desarrollando. Voy a desarrollar biocompatibilidad, esterilización, empaque, simulación de transporte y almacenamiento, conectividad, etcétera, ¿no? Usabilidad, simbología, etiquetado, gestión de calidad, por mencionar algunos, ¿no? Si estoy pensando en el monitor de una manera muy similar, seguridad eléctrica, mecánica, ¿y qué hay detrás? Pues todos los estándares, ¿no? O sea, no es que yo me lo invente, sino es que va a estar armonizado y en cumplimiento con los estándares que le aplican. Por ejemplo, cuando estamos generando un ejemplo de etiquetado con la NOM 137 y otras ISOs, pues aquí se tiene un ejemplo de etiqueta. Otro ejemplo dentro de las prácticas de los reportes de laboratorio, pues es dar cumplimiento a la IS 60601 en el numeral de compatibilidad electromagnética. Pues esto, ¿dónde se hace? No se hace en una universidad, se hace en un laboratorio certificado, que bueno, bien, puede estar dentro de una universidad o son laboratorios de certificados para poder realizar estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿pasa? ¿No pasa esa prueba? Aquí un par de imágenes en dónde y cómo se realizaron estas pruebas para dar cumplimiento, ¿no? Este es un ejemplo, pero aquí ya el paso importante es justamente que vamos a pasar de un prototipo. Una de mis características, aquí vi que era viable, ¿no? Aquí esto fue lo que nosotros adquirimos como Alandra Medical, pasar de un prototipo de una caja negra a tener a un dispositivo embebido, y tenemos que corroborar que lo que medíamos aquí es lo mismo que medimos acá. Para hacer eso, a través de estos procedimientos y procesos que comenta Delia, pues hicimos nuestro proceso de diseño de prueba clínica, de preclínica, con un modelo animal, que aquí pues están los pasos, justamente para verificar y validar que mi tecnología primero es exactamente la misma en mi nuevo sistema embebido, conforme a mi matriz de especificaciones y de prueba. Una vez que hice mis pruebas preclínicas, pues ahora que y tengo buenos resultados o tengo mejoras en el diseño, pues eso siempre generalmente pasa, ahora tengo que pensar en mi aplicación en clínica, es decir, con humanos, pero pues algo puede salir mal ahí, ¿no? Y otra vez viene nuestro análisis de riesgos, en dónde pueden salir mal las cosas, pero aquí específicamente, como lo hicimos en el producto, ya teníamos identificados algunos, pero ahora ya la tecnología va a estar en un ámbito clínico y tenemos que ver cuando se está usando específicamente cuáles son los elementos que pudiera salir mal, y eso se tiene que estar mitigando justamente en esta fase, ¿no? Si hay problemas de conexiones, si hay alergia al material, toxicidad, infección, necrosis, hay un estándar para poder mitigar justamente todo esto, ¿no? ¿Qué pasa si hay un error de cálculo, conexión, si tenemos software inestable, movimiento de componentes, conexión, sobretensión, arco eléctrico? Entonces, a cada uno de estos riesgos detectados, pues se tiene que hacer ese proceso de AMEF para poder hacerlo, pero irlo ya emparejando con el requerimiento regulatorio, ¿no? Con la IS 60601, con el ISO de software, etcétera. Pero, y bueno, ¿no? Que cuando estamos en la prueba clínica, ¿qué otra cosa más podría hacer mal? Si yo no hago una capacitación efectiva de una tecnología que es disruptiva, ¿no? Que pretende ser una innovación, que es algo completamente diferente, pues tengo que capacitar efectivamente al personal que lo va a ocupar, ¿no? Quien lo va a usar. Se puede malinterpretar, puede haber diferentes tipos de errores, y todo eso va a nuestra base, a nuestra matriz de errores. ¿Qué es lo también muy importante que aquí se está gestando? Es este ecosistema, ¿no? Que este ecosistema, no solamente el ecosistema lo estamos, si lo ven como su médula espinal, es nuestro sistema de gestión de calidad,
vienen, todo va relacionado y se va entrelazando proveedores, inversionistas, hospitales, centros académicos, evaluación de la conformidad y los organismos gubernamentales u otros organismos para el fondeo de esto. Entonces, en el 456 es crucial justamente tener ya este ecosistema bien definido y también en cumplimiento con los procesos y procedimientos de nuestro sistema de gestión de calidad. Dado eso, pues Alandra en este momento del desarrollo, pues implementó su sistema 13485-2003 y obtuvo justamente su certificado. Y eso que indica que todos los, bueno, dinos Delia, ¿qué indica? Tener aquí es importante y quiero aclarar. El ISO 9001 versión 2015 ni siquiera exige procedimientos normalizados de operación y está enfocado a la satisfacción del cliente. ISO 13485 tiene como base la gestión de riesgos, que es la ISO 14971, y está enfocado al producto. Y una de las características que dice adicionalmente ISO 13485 es que se debe dar cumplimiento cabal a la reglamentación local de los sitios de manufactura. Entonces, en particular, cuando yo hago un sistema de gestión, y lo voy a aterrizar a México, pero esto aplíquenlo a cada una de las regiones de manufactura. Lo que me está exigiendo es que dé cumplimiento cabal a la norma 241, la norma 240, la norma 137. Es decir, buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos, instalación y operación de tecnovigilancia, etiquetado de dispositivos médicos. Y estoy contestando también a una pregunta que hizo con Juan Jesús. El tema del etiquetado va a estar definido y descrito y es una de las formas que se van a ver reflejadas. No es suficiente con que yo dé cumplimiento a el estándar internacional, porque eso va a vulnerar a una transnacional y ese era el problema que teníamos en el clúster de Tijuana, donde las plantas daban cumplimiento a ISO 13485 y omitían el requerimiento de la normativa oficial mexicana. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar descrito? En los suplementos de la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, donde en particular para implementar sistema de gestión en territorio nacional debemos dar cumplimiento a la forma de procedimientos normalizados de operación que están descritos en la Farmacopea. Una diferencia sustancial con justamente el ISO 9001 es que ya no exige que se describan procedimientos y en la norma oficial mexicana descrita y referida a través de la Farmacopea, lo que estamos encontrando es que debemos tenernos. Los riesgos se hacen hacia el cumplimiento de indicadores justamente en la diferencia que tenemos con ISO 9001. ISO 9001 es el control de procesos y tiene la finalidad de la satisfacción del cliente. El punto es ISO 13485, que es las buenas prácticas de manufactura específicas para dispositivos médicos o lo que sería el equivalente, las directrices de la marca de Comunidad Europea, la marca de Comunidad Europea como buenas prácticas de fabricación, están diseñadas específicamente para las buenas prácticas de manufactura. Es por eso que a mí un certificado de ISO 9001 no me hace sentido en la evaluación de la conformidad de dispositivos médicos. Ahora, la evolución que van teniendo estos certificados, lo que implican detrás es que son dinámicos y que se actualicen con las normativas, de tal manera que lo que debemos cumplir es la normativa que le aplica al dispositivo médico. Delia, vamos a dar un par de preguntitas para tener espacio a la tercera sección, si no se nos van a ir los tiempos. Ya comentaste, Delia, un poquito sobre las estrategias internacionales de registro y Luis Miguel nos hace este comentario que es muy constantemente evaluado por las startups. ¿Conviene ir primero a registrar FDA para después obtener fácilmente COFEPRIS? ¿Qué piensas?
¿Cómo vas a obtener? ¿Dónde vas a fabricar? Si vas a fabricar en México, forzosamente tienes que tener buenas prácticas de manufactura. Y si quieres vender internacionalmente, esas buenas prácticas de manufactura deben de dar cumplimiento a la 241 y a la ISO 13485. Una vez que tengo las buenas prácticas de manufactura, puedo ir a registrar a las distintas regiones comerciales, como FDA. O sea, no me lo puedo brincar, pero hay una realidad. En el sistema de gestión tengo que contemplar los requisitos que me exige la región comercial, porque la evidencia que voy a presentar a la autoridad se iba del sistema de gestión de calidad. O sea, mágicamente no va a aparecer la evidencia. Perfectamente claro que 13 producto, pero esto sucede con el proyecto de norma de la 241 que tenemos en México, que está alineado a la IMDRF y a ISO 13485 y al programa que viene hacia América Latina, que es el MDSAT, que es un programa de auditoría única que tiene como eje el ISO 13485. Entonces, el tema es que el decir el camino es corto, y lo vamos a ver adelante en los siguientes bloques, es con respecto a la estrategia de registro. El que yo pueda llegar primero a obtener una autorización sanitaria en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en México, en América Latina, tiene que ver con la información que tengo. Ok. Y eso es otra parte, ¿no? Perfecto. Montserrat, considerando tu dispositivo, y nos pregunta Pedro Medrano, cuando tiene un componente novedoso, la ruta de aprobación por FDA, entonces, ¿qué sería? ¿Un 510K? Más bien ahí, bueno, sí podría ser un 510K, pero tendrías que ver qué otro dispositivo que se llama, que con el que te comparas. Hay varios parámetros. Podría ser un 510K, ya alguna vez evaluamos y sí hay diferentes dispositivos para poderlos hacer esa equivalencia, es la palabra. Sería, aunque tengas ese componente novedoso, la bioimpedancia, pues es una tecnología no únicamente de Florence, ¿no? Está en muchos otros dispositivos, particularmente estaba en la mucosa gástrica. Sin embargo, el principio eléctrico y de funcionamiento, pues es similar, ¿no? Nada más que la Perfecto. aplicación es Bueno, completamente diferente. pasamos entonces al tercer bloque. Gracias, Montserrat y Delia. Tenemos 10 minutos para el tercer bloque, Sí. por favor, para tener un espacio de preguntas y respuestas y cierre. Sí. Gracias. Muy bien, Delia. Entonces ya terminé mis pruebas preclínicas, ya te presenté que pues tengo mi certificado de Buenas 480 prácticas. de buenas prácticas. Ahora, cuéntame, ¿qué sigue en esta parte de desarrollo de producto y producto terminado? ¿Y cuáles son justamente esos elementos críticos que yo debería estar considerando? Y vamos a ver si los cumplí. La evidencia documental que se genere en toda esta fase es medular y debe de tener cumplimiento normativo. Justamente las pruebas clínicas y las pruebas de laboratorio que presente, todas deben de estar certificadas, deben ser favorables. Pero adicionalmente hay otro tipo de evidencia que se construye en esta fase, que tiene que ver con justamente de un manual de usuario, un manual de servicio, con justamente todo lo que aplica en torno a la información soporte, ¿no? Si tengo publicaciones específicas que sean de carácter internacional, de tal manera que esta fase me implica también que yo desarrolle e implemente tecnovigilancia. Desde el momento en que hago pruebas, y esto es importante que no lo hemos señalado, ¿no? En el momento en que yo hago pruebas en humanos, sea en la fase pruebas piloto o pruebas pivotales, a partir de ese momento se aplica la tecnovigilancia como tal. Y esta tecnovigilancia es la que va a retroalimentar al investigador para hacer las mejoras que se requieran, incluso para retirar del mercado o para aumentar la cantidad
población o de indicaciones de uso, ¿no? Pero eso me va a llevar a generar más pruebas y a generar evidencia. Los expedientes y la diversidad de expedientes que se generan no solo son en esta última fase. Yo tengo el expediente y ahorita lo vamos a ver en toda la parte de las pruebas preclínicas, que es un problema que encontramos. No decimos, no, es que lo vamos a hacer en ratitas, en puerquitos y no hay problema. Resulta que deben de estar validados por la autoridad y la investigación clínica requiere tener aprobación, porque si no la evidencia no sirve de absolutamente nada. Entonces, por un lado es cuidar la generación de esta evidencia documental y por otro, de manera paralela, el que se tengan las autorizaciones a cada una de estas etapas. Y entonces la cantidad de expedientes que voy a presentar a la autoridad, o sea, el expediente legal para obtener la autorización sanitaria, que en México se llama particularmente registro sanitario. Aquí quiero señalar, tener una autorización sanitaria es algo que van a hacer todas las agencias, o sea, lo hace Health Canada, lo hace FDA, lo hace Brasil, lo hace Japón, lo hace Australia, lo hace Alemania, la que quieran. Todos van a, porque es parte de la evaluación de la conformidad de los dispositivos médicos. Se requiere una autorización sanitaria que todo el mundo la ve como el final o como lo único que existe normativo, porque es la autorización de comercialización. Y esto no es así. La autorización sanitaria es justamente el reflejo de toda la evidencia que fui generando a lo largo de estos 9 niveles. En la primer parte de pruebas piloto y en las fases anteriores de pruebas preclínicas, donde evalúo justamente, obtengo la evidencia de seguridad y calidad. Y cuando ya tengo el sistema de gestión y genero el primer lote de manufactura, voy a tener esas pruebas pivotales que me van a detallar la eficacia del dispositivo médico específico. Y entonces ya pasé de un prototipo y ojo, no se deben hacer pruebas en estricto sentido con prototipos en humanos. Tengo que tener justamente la autorización y el consentimiento. Vamos a ver el detalle de esto, pero definitivamente el que sea seguro, eficaz y de calidad un dispositivo médico es uno, o sea, la autorización sanitaria, el registro sanitario es una de las evidencias, pero detrás tenemos toda estas pruebas, esta metodología, este análisis, las distintas herramientas que se usan. Entonces, ¿cómo le hiciste, Monse? Estás en silencio. Ya, perdón, no se dejaba. Entonces, aquí un proceso importante que voy a resaltar muchísimo en como han visto justamente en los bloques que hicimos de los niveles, iba evolucionando nuestro equipo multidisciplinario. Aquí volvemos a hacer otra evolución, volvemos a hacer ya vamos a entrar directamente a la investigación clínica en donde justamente pues estudian personas, datos, muestras de tejido para poder entender la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar pues justamente a través de la investigación clínica las nuevas y mejores herramientas de detección, diagnóstico, tratamiento y prevención, y una justamente de ellas pues es este desarrollo que es Florence. Y una cosa muy importante que debe quedar muy clara, que cuando estamos ya en este mundo de investigación clínica, hay 3 actores principales, que son los sitios de investigación donde voy yo a desarrollar mi tecnología, voy a probarla más bien, validarla, y ellos tienen que tener también sus buenas prácticas clínicas alineadas, al menos lo que pide la normativa es ICH6R2. Esto es para medicamentos, es lo internacional. Sin embargo, hay otra que es ISO 14155, que es justamente que tiene estos mismos elementos, sin embargo, específico para dispositivos médicos. Pero esta la exige nuestra normativa nacional. Entonces, eso fue lo que aprendimos, es que hay esos 3 actores principales. El patrocinador, en este caso nosotros, como Lambda Médicas, es a quien desarrolla a quien le pertenece desarrollar la tecnología, y las organizaciones de investigación por contrato, que en la jerga de investigación se les conoce como CREOs. Sin embargo, como emprendedores vimos que nuestros presupuestos no daban para CREOs. La mayoría de las CREOs son CREOs transnacionales, y nuestros presupuestos como emprendedores no alcanzaban. ¿Qué nos tocó hacer?
pues agregar a nuestro sistema de gestión de calidad nuestro proceso de investigación clínica alineado a estos dos estándares que acabo de comentar. Uno otra vez estoy aplicando dentro de mi sistema de gestión de calidad 13485, pues un como subsistema adicional de investigación, pues bien, proceso de investigación clínica. Ahí se va a alimentar de lo que ya traigo en los demás niveles. Por ejemplo, el manual de usuario y el manual del investigador. Manual del investigador. Me preguntaban, ¿cómo se reconoce y cómo se, aquí vienen todas las investigaciones que se han hecho con esta tecnología en una forma de evolución, así como existe la evolución de, por ejemplo, en las moléculas, en los fármacos, pues aquí existe la evolución de los dispositivos médicos y se plasma en este documento que tiene ciertos elementos. Elementos críticos, ahora sí, de investigación clínica, protocolo de investigación en cumplimiento ISO 14155, lo quiero llevar al mundo, E6R2, la que me exige en manera nacional, y NOM 012, que también es obligatoria para la investigación en humanos con nuevos insumos, ¿no? Como un dispositivo médico. Consentimiento informado, cuáles son los materiales que voy a ocupar para reclutar a los pacientes, cuestionarios y formas. A excepción de los cuestionarios y formas, todos los demás documentos pasan justamente a ser evaluados por los comités del sitio que elegí y por la autoridad sanitaria para que me den justamente esa aprobación y yo pueda iniciar mi prueba. Es un trayecto muy largo, no nos da el tiempo para explicarlo completamente, pero inicia justamente desarrollando el dispositivo hasta someter a los comités hasta obtener una aprobación sanitaria. Una vez que la tengo, tengo que registrar mi base de datos en la nacional, nosotros también la hicimos en la internacional y empezamos nuestra prueba. Nuestra prueba inicia con nuestro procedimiento de consentimiento informado, se ejecuta la prueba conforme a nuestro protocolo. Si hay algún incidente adverso de este dispositivo, se tiene que estar reportando y conforme a la NOM 240, que se aplica para investigación clínica, si hay formatos para investigación clínica, hay que hacer mejoras, pero sí existe y hay que hacerlo. Una vez que se termina, se concluye este protocolo, se analizan los datos, se presentan los reportes finales a las autoridades a las cuales yo solicité autorización, comités de autorización, y se divulgan los resultados. Por ejemplo, nosotros hicimos un corte de estos resultados cuando llevamos 25 pacientes de nuestra muestra y los publicamos en el Congreso Anual de Medicina Crítica Europea, y justamente pues quien presenta estos resultados por nuestra estrategia es quien está ocupando esa tecnología. No es un biomédico, no es un ingeniero, es el especialista, es el médico que va a estar ocupando mi tecnología para yo empezar la introducción al mercado de mi tecnología. Y bueno, aquí vamos en este sentido, ya finalizamos nuestra prueba, estamos en la fase de análisis de datos de nuestros datos, de nuestra muestra final, pero una vez que tenemos eso, una vez que ya tenemos justamente todas esas evidencias, y Delia, aquí ayúdame, ¿cómo obtengo esta autorización sanitaria? Ok, aquí es importante señalar que en México tenemos la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Esto es algo que en todos los países tendrán su análogo. ¿Y por qué es importante? Porque se parte de la buena fe y buena voluntad como dictaminador de COFEPRIS a la hora de evaluar los expedientes y los dossiers. Parto de que la información es verdadera y que no existe dolo en lo que se está presentando. Eso por un lado. Por otro lado, como la información que me está dando el que va a ser el titular de registro, que es el responsable en el aspecto penal y jurídico, es el especialista en su producto, él me va a estar declarando su cumplimiento normativo,
que se conoce como la declaratoria de conformidad. A partir de esta declaratoria de conformidad, que son los estándares internacionales y los estándares justamente que le aplican de producto y la normativa local de acuerdo al sitio de manufactura, es que se derivan las pruebas que se tendrán que presentar. Entonces, no es un asunto de que se le ocurra al dictaminador pedirte A, B o C, sino que estás tú declarando qué cumplimiento normativo tienes. Ahora, ¿qué pasa con la tecnología que es nueva? En la que definitivamente no existe el estándar y yo como investigador, como desarrollador, requiero construir las pruebas, es decir, la metodología, el protocolo y la validación. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que describí en la indicación de uso. El detalle fino está en qué momento yo estoy acotando la evidencia que tengo que presentar, es cuando declaro justamente la indicación de uso y el cumplimiento normativo que está asociado a ello. Entonces, los dictaminadores van a tener que hablar justamente a evaluar lo que yo estoy definiendo como mi indicación de uso, de tal manera que está definido y ustedes lo encuentran descrito en la página de COFEPRIS, está descrito en la ley, está descrito en el reglamento, pero es un asunto armonizado. ¿Qué quiero decir? Lo que pide COFEPRIS de evidencia de evaluación de la conformidad para dispositivos médicos es lo que piden el resto de las agencias. Y yo veo que aquí existe una confusión con respecto a organismo de certificación y agencia reguladora. Una agencia sanitaria es COFEPRIS, es FDA, es Health Canada, es INVISA, es INVIMA, es Swiss Medical. Un organismo de certificación es aquel que otorga por una tercera parte el cumplimiento asociado a procedimientos, a requisitos, a la reglamentación que aplica hacia una razón social en particular. Entonces tengo un BCI, tengo un Buró Veritas y etcétera, como le quieran llamar. La autoridad es la que va a verificar. El organismo de certificación va a auditar y propone si hay cumplimiento o no. Entonces, el tener FDA quiere decir que tienes una autorización sanitaria que permite comercializar en territorio en Estados Unidos. El tener COFEPRIS implica que puedes comercializar en México y con el Tratado de Alianza del Pacífico puedo comercializar en Chile, en Perú, en Colombia, ¿no? Y el tener un sistema de gestión implica el cumplimiento asociado a lo particular que estás haciendo, ¿no? ANMANAT, la agencia reguladora en Argentina. Entonces, no hay que confundir. Y el reto es la tecnovigilancia activa. Eso es permanente y que va a ser la continuación de la gestión de riesgos y del análisis de riesgos que hicimos desde el principio. Sí, Víctor, adelante. Tenemos tiempo para unas preguntas. Gracias, Celia, gracias, Monse. Nos preguntan sobre si la autorización sanitaria por parte de COFEPRIS está protocolizada y cómo podemos asegurarnos que el dictamen no depende de la subjetividad del dictaminador. No hay subjetividad porque hay una evaluación de la conformidad y está descrito en la ley. Hay un checklist y justamente yo en su momento fui dictaminador para COFEPRIS para emitir el informe técnico favorable, para emitir el dictamen. Esto está perfectamente descrito y por eso la respuesta que di con respecto a la declaración de conformidad. Si tú tienes el cumplimiento y tienes evidencia que sea robusta, no va a haber problema. ¿Qué sucede? Cuando la estructura de tu evidencia documental llama y llama a más procedimientos, a más pruebas, tú mismo estás solicitando, la autoridad requiere pedir más acción. Es decir, si yo tengo en la descripción de una prueba en particular, esta prueba me llama a 5 pruebas más, a la prueba 5, a la prueba 6, a la prueba 7, y yo tengo nada más el documento de la prueba 1, lo que me va a exigir es que yo como dictaminador te pida la prueba 5, la prueba 6 y la prueba 7. Y si en la prueba 7 tú estás diciendo que requieres el procedimiento 5, 8, 10, te voy a pedir el 5, 8, 10.
el tema de cómo están, cómo se genera la información tiene que ver en cómo se estructuró el sistema de gestión de calidad y cómo se está emanando la evidencia. Si mi forma de hacerlo es simple, yo les puedo decir, un sistema que es maduro va a generar evidencia que es muy concreta y que no me va a estar llamando a más procedimientos, a más pruebas, a más evidencia. O sea, si tengo, o sea, he evaluado sistemas israelitas, italianos, obviamente mexicanos, estadounidenses, y el tema es cómo está pensado el generar esta información. Por eso lo que les decía desde un principio, ¿no? La evidencia documental, el que tenga las buenas prácticas, el organigrama, en cómo están interactuando los procesos, el cómo está descrito cada una de las fases y las etapas que se involucran en el proceso de manufactura. Pero es importante señalar, el sistema de gestión no solo tiene la parte de manufactura, esa es una parte de la evidencia. Los procesos soporte que están aunados como el control de proveedores, la materia prima, los certificados, a quién compro la materia prima, cuáles son los criterios de justamente de selección de esta materia prima, es fundamental, por mencionar alguno de los elementos críticos, ¿no? Y esto está descrito en el sistema de gestión, ¿no? Esa calificación de proveedores es medular. Yo voy a ver el resultado con la evidencia que me presentan en el tipo de certificados, en el tipo de pruebas de análisis, en el tipo de reportes que están presentando. Gracias, Delia. Montserrat, dos preguntas últimas para cerrar. Sí. Alandra, en el inicio de la etapa TRL7 nos pregunta Benjamín Morales, como emprendedores, ¿fueron certificados en la ISO que ustedes mencionaron? En el nivel 7 nosotros ya teníamos ISO 13485, sí, y ahí también se agregó nuestro sistema de investigación clínica para nosotros poder ejecutarlo y contratar a alguien externo, un monitor clínico, para que le diera validez a nuestros datos. No se puede ser juez y parte. Ok. Y Fabilú, igual pregunta sobre Alandra. Cuando realizaron los estudios clínicos, ¿el diseño experimental lo realizan como un no inferioridad con respecto al gold estándar o de superioridad? Aquí es muy importante esa pregunta justamente porque en dispositivos médicos nosotros, bueno, aquí particularmente con Florence, sí hay un gold estándar y un gold estándar son variables hemodinámicas y variables, por ejemplo, como lactato, que es un desecho metabólico. Ese es el gold estándar contra el cual nos estamos comparando y es un estudio prospectivo comparativo de un solo brazo para justamente probar contra gold estándar. Pero en mi experiencia, cada tecnología no es la única que hemos desarrollado en Alandra, sino en otros ámbitos también. Cada tecnología se puede, sobre todo dispositivos médicos, tiene sus particularidades. Hay muchas guías, justamente ahora la tendencia de bayesianos, guías que ya están reconocidas por la FDA, que te ayudan justamente a tomar esas decisiones en el diseño experimental. Y justo aquí, diseño y desarrollo de dispositivos médicos, como se dieron cuenta, son toma de decisiones. Una recomendación, si te equivocas, equivócate rápido, porque es horrible estarse regresando, ¿no? O sea, regresando a hacer la evidencia documental que comenta Delia, porque es dinero, tiempo y esfuerzo. Si desde la academia, si desde la investigación estamos generando esta evidencia, pues efectivamente vamos a tener estas líneas de tiempo más ágiles y ver innovaciones en México, ¿no? No una, muchas, ¿no? Tenemos todo para poder hacerlo. Perfecto. Pues muchas gracias, Delia. Montserrat, sin duda alguna fue una sesión muy interactiva, con una dinámica muy particular. Les agradecemos que hayan pensado justamente en los asistentes de tener ida y vuelta entre emprendedor y experto regulatorio. Las dos tienen una experiencia muy sobrada y muy reconocida en esos ámbitos. Y bueno, van a poder ver la presentación igual, quien quiere atenderla en el sitio de LinkedIn, van a poder volver a revisarla, compartirla. Los invitamos a que se registren. Y definitivamente atender los aspectos regulatorios, lo hemos visto desde Oficina de Transferencia Tecnológica, tardíamente es muy complicado, muy costoso y lleva a decepciones y a frustraciones muy
muy altas. De ahí que es muy relevante estar considerando, y Montserrat ya lo he comentado, ya desde el TRL2, TRL3, ya estar conceptualizándose en los temas regulatorios, en el sistema de gestión de calidad, en la documentación de todos los procesos, para que el proceso sea mucho más, no va a ser más fácil, va a ser menos complicado, ¿no? Y hay una gran diferencia entre ambos. Georgina, te cedo la palabra para presentar nuestro siguiente evento de mayo. Muchas gracias a todos. Delia, nuevamente, Montserrat, gracias por compartir toda esta información de valor. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Monse y Delia. La verdad que en nombre de America's Continental Health Alliance, el capítulo México, ha sido muy grato poder compartir con ustedes en un breve tiempo algo tan complejo, pero que puede dar un marco de referencia muy interesante y saber que contamos con profesionales que saben apoyar para que estos productos lleguen al mercado y, como bien decía Monse, pues al final tengamos estos productos y servicios aquí en México desarrollados con este talento. De tal forma que también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a GoTools, a Documents, Incubando Salud, obviamente al Colegio de Ingenieros Biomédicos, que ustedes son parte de ello independientemente de su parte profesional, todo este trabajo que han hecho, a Víctor, la oficina Pragmatec que representas, el CEO que siempre está impulsando este desarrollo de dispositivos médicos y apoyando a toda la cadena de valor, a Smart People, Johnny, muchísimas gracias por todo el soporte de HIP, a Landra, que permitió ser obviamente el día de hoy un gran ejemplo, a Salud Digital, que siempre nos apoya, a Band Laboratorios y obviamente al Clúster Médico. De tal forma que les quiero comentar que nosotros sesionamos los jueves de los segundos jueves lo haremos en lo sucesivo de cada mes, e invitarlos a que se sumen a los LinkedIns de los diferentes países para que sigamos estructurando estos ecosistemas, podamos seguir compartiendo la información y reiterarles que en nuestro LinkedIn, el de México, estaremos publicando la presentación del día de hoy, la cual ha sido muy solicitada. Han estado pidiendo la información al respecto y agradecemos a nuestros ponentes y a nuestro coordinador del evento y obviamente un gran armonizador, Víctor, para que esto pueda ser de gran impacto, se pueda compartir y que pueda tener visibilidad. Mencionarles que la próxima sesión será el jueves 13 de mayo a las 8 de la mañana. Estarán recibiendo la invitación, estaremos enviando un banner. El tema central será la estrategia de autorización sanitaria. Estaremos trabajando con el Colegio de Ingenieros Biomédicos y muy probablemente tengamos un tema adicional, el cual les estaremos comunicando. De nuevo, en nombre de America's Continental Health Alliance y el capítulo México, muchísimas gracias, nos vemos pronto y agradecemos de nuevo a todos ustedes que son los que forman la comunidad y son a los que nos debemos, a todos los que nos apoyan con su tiempo, con su participación y enriquecen el ecosistema. Y también decirles que si cada uno puede invitar a otros miembros a sumarse, seremos súper bienvenidos. Ese es nuestro deber y muchísimas gracias a todos.